Trueno en verano, de Stephen King. Robinson estaba bien, siempre y cuando lo estuviera Gandalf. No bien en el sentido de que todo va de maravilla, sino en el sentido de ir pasando los días. Todavía se despertaba por la noche, a menudo con el rostro bañado en lágrimas a causa de vívidos sueños en los que Diana y Ellen aún vivían. Pero cuando tomaba a Gandalf de la manta del rincón donde dormía y lo subía a la cama, con frecuencia volvía a conciliar el sueño. En cuanto a Gandalf, le daba igual dormir en un sitio o en otro, y si Robinson lo acercaba a él, tampoco le importaba. Era un sitio cálido, seco y seguro. Era un perro rescatado. Eso era lo único que le preocupaba a Gandalf. Con otro ser vivo al que cuidar, se sentía mejor. Robinson fue a la tienda de abastos, a 8 kilómetros por la Interestatal 19, con Gandalf en el asiento del acompañante de la camioneta, las orejas en punta, los ojos brillantes, y tomó comida para perros. La tienda estaba abandonada y por supuesto había sido saqueada, pero nadie se había llevado la Eukanuba. A partir del 6 de junio, la gente poco pensaba ya en sus mascotas, o eso dedujo Robinson. Por lo demás, el resto del tiempo, los dos se quedaban junto al lago. Tenían comida de sobra en la despensa, y más cajas abajo. A menudo, él bromeaba sobre esa costumbre de Diana, como si esperara el apocalipsis. Pero al final, el blanco de la broma acabó siendo él. Los dos, de hecho. Porque sin duda Diana nunca imaginó que cuando por fin llegase el apocalipsis, ella estaría en Boston con su hija, indagando las posibilidades académicas del Emerson College. Comiendo una sola persona, el alimento duraría más que él. Robinson no lo dudaba. Timlin había dicho que estaban condenados. Nunca habría pensado que en el fin del mundo haría tan buen clima. La temperatura era agradable y el cielo estaba despejado. En otro tiempo, el lago Pocomtac habría sido un hervidero de lanchas de motor y motos náuticas, que mataban los peces, se quejaban los veraneantes de toda la vida. Pero ese verano todo estaba en silencio, salvo por los colimbos, aunque cada noche parecían ser menos los que cantaban. Al principio, Robinson pensó que eso era solo fruto de su imaginación, que tenía tan afectada por el dolor como el resto de su aparato de reflexión. Pero Timlin le aseguró que no era así. ¿No has notado que la mayoría de los pájaros del bosque ya han desaparecido? Ni concierto de los carboneros por la mañana, ni la música de los cuervos al mediodía. Allá por septiembre, los colimbos habrán desaparecido, igual que los dementes que han hecho esto. Los peces vivirán un poco más, pero al final también ellos desaparecerán, como los ciervos, los conejos y las ardillas. Sobre esa fauna no cabía la menor duda. Robinson había visto casi una docena de ciervos muertos junto a la carretera del lago y otros más junto a la Interestatal 19, en ese único viaje que Gandalf y él habían hecho hasta la tienda de abastos de Carson Corners, donde el cartel de la fachada «Compre aquí su queso y su sirope de Vermont» se hallaba ahora boca abajo al lado de los surtidores de gasolina secos. Pero la mayor parte del holocausto animal se observaba en el bosque. Cuando el viento soplaba del este, hacia el lago, y no desde él, el hedor era atroz. Los días cálidos no ayudaban, y Robinson deseaba saber qué había sido del invierno nuclear. «Ah, ya llegará», dijo Timlin, sentado en su mecedora con la mirada puesta en el resplandor moteado del sol bajo los árboles. «La Tierra todavía está absorbiendo el impacto. Además, sabemos por los últimos informes que una capa de nubes, que quizás llegue a ser eterna, cubre el hemisferio sur y también la mayor parte de Asia. Disfruta del sol mientras lo tengamos, Peter». Como si pudiera disfrutar de algo, Diana y él habían hablado de hacer un viaje a Inglaterra, sus primeras vacaciones largas desde la luna de miel, en cuanto Ellen estuviera instalada en la universidad. Ellen pensó que justo estaba recuperándose de la ruptura con su primer novio de verdad y empezaba a sonreír otra vez. Cada uno de esos magníficos días de finales del verano posteriores al apocalipsis, Robinson prendía una correa del collar de Gandalf. Ignoraba cómo se llamaba el perro antes del 6 de junio,
El perro había llegado con un collar del que solo colgaba una placa de vacunación del estado de Massachusetts. Y recorrían a pie los 3 kilómetros que los separaban del lujoso enclave, en el que ahora Howard Timlin era el único residente. En una ocasión, Diane había descrito ese paseo como paraíso de postal. En su mayor parte, discurría por lo alto de acantilados y ofrecía vistas del lago y de Nueva York, a 60 kilómetros de distancia. En determinado punto, allí donde la carretera torcía bruscamente, un cartel aconsejaba: conduzca con cuidado. Los hijos de los veraneantes, como es natural, llamaban a ese giro cerrado Curva del Muerto. Woodland Acres, una zona no solo lujosa, sino también privada, antes del fin del mundo, estaba unos 2 kilómetros más allá. El elemento central era un edificio de piedra que albergaba un restaurante con vistas extraordinarias, un chef de 5 estrellas y una bodega de cerveza abastecida con 1000 marcas. Muchas imbebibles, había dicho Timlin, créeme. Dispersos en torno al albergue principal, en varias hondonadas con árboles, había una docena de pintorescos chalets, algunos propiedad de grandes empresas, antes de que el 6 de junio pusiera fin a las grandes empresas. La mayoría de los chalets estaban aún desocupados el 6 de junio, y durante los 10 delirantes días que siguieron, los pocos que residían allí huyeron a Canadá, donde, según rumores, no había llegado la radiación. Eso fue cuando aún quedaba gasolina suficiente para permitir la huida. Los dueños de Woodland Acres, George y Ellen Benson, se habían quedado. También Timlin, que estaba divorciado. No tenía hijos a quienes llorar y sabía que esa historia de Canadá era, con toda seguridad, una fábula. Poco después, a primeros de julio, los Benson se atracaron de pastillas y fueron a acostarse en su cama mientras escuchaban música de Beethoven en un tocadiscos a pilas. Ahora solo quedaba Timlin. «Todo lo que ves es mío», había dicho a Robinson, abarcando el paisaje con un gesto teatral. «Y algún día, hijo, será todo tuyo». En esos paseos diarios hasta Acres, Robinson experimentaba alivio en su aflicción y sensación de disociación. El sol era seductor. Gandalf olfateaba los arbustos e intentaba mear en todos. Ladraba valientemente cuando oía algo en el bosque, pero siempre se acercaba a Robinson. La correa era necesaria solo por las ardillas muertas. Gandalf no quería mear en ellas, quería engullir lo que quedaba de ellas. Woodland Acres Lane se bifurcaba de la carretera rural donde ahora Robinson hacía vida de soltero. En otro tiempo, esa vía de acceso disponía de una verja para impedir el paso a los curiosos y la chusma acelerada como él. Pero ahora la verja permanecía siempre abierta. La calle avanzaba tortuosamente a lo largo de algo menos de 1 kilómetro, a través de un bosque donde la luz oblicua y polvorienta parecía casi tan antigua como los imponentes pinos y picias que la filtraban. Pasaba ante 4 pistas de tenis, bordeaba un campo de golf y doblaba por detrás de un establo, donde los caballos de excursionismo ahora yacían muertos en sus cuadras. El chalet de Timlin se hallaba más allá del albergue, una modesta morada con 4 dormitorios, 4 cuartos de baño, jacuzzi y su propio sauna. ¿Para qué necesitaba 4 habitaciones si vivía usted solo?, preguntó Robinson una vez. «Ni las necesito ahora, ni las he necesitado nunca», contestó Timlin. «Pero todos los chalets tienen 4 habitaciones, excepto el de Dalera, el Milenrama y el Lavanda. Esos tienen 5. El Lavanda tiene adosada una sala de bowling, todas las comodidades modernas. Pero cuando yo llegué aquí con mi familia, de niño, me dábamos en un excusado exterior, como lo oyes». Robinson y Gandalf solían encontrar a Timlin sentado en una de las mecedoras en el amplio porche delantero de su chalet, Verónica, leyendo un libro o escuchando su reproductor de CD a pilas. Robinson soltaba la correa del collar de Gandalf, y el perro, un perro, sin ningún rasgo de raza reconocible, salvo las orejas de Spaniel, corría peldaños arriba para ser recibido. Después de unas cuantas caricias, Timlin
Tiraba con delicadeza del pelo blanco grisáceo del perro en distintos sitios, y tras comprobar que permanecía bien firme, siempre decía lo mismo: ¡extraordinario! Aquel magnífico día de mediados de agosto, Gandalf solo hizo una breve visita a la mecedora de Timlin. Olfateó los tobillos desnudos del anciano y enseguida volvió a descender al trote los peldaños y se adentró en el bosque. Timlin alzó la mano para saludar a Robinson con el gesto propio de las viejas películas de indios. «How». Robinson le devolvió el saludo. «¿Una cerveza?», preguntó Timlin. «Están frescas, acabo de sacarlas del lago». «¿Hoy qué será? ¿Mierda añeja o rocío de Monteverde?» «Ninguna de las dos. En el almacén había una caja de Budweiser, el rey de las cervezas, como quizá recuerdes. La he liberado». «En ese caso, lo acompañaré con gusto». Timlin se puso en pie con un gruñido y entró en el chalet con paso un tanto tambaleante. La artritis había organizado un ataque furtivo contra sus caderas hacía 2 años, según había contado a Robinson, y, no contenta con eso, había decidido adueñarse de sus tobillos. Robinson nunca lo había preguntado, pero calculaba que Timlin rondaba los 75 años. Su cuerpo esbelto inducía a pensar en una vida en buena forma, pero la buena forma empezaba a fallar. Robinson, por su parte, nunca se había sentido mejor físicamente, lo cual resultaba irónico, considerando las pocas razones que le quedaban para vivir. Desde luego, Timlin no lo necesitaba, aunque el viejo se podía decir que era cordial. A medida que avanzaba ese verano prodigiosamente hermoso, solo Gandalf lo necesitaba en realidad. Lo cual ya estaba bien, porque de momento le bastaba con Gandalf. Solo un chico y su perro, pensó. Dicho perro había salido del bosque a mediados de junio, flaco, con restos de abrojos en el pelo enredado y un profundo arañazo en el hocico. Robinson estaba tumbado en la habitación de invitados. No soportaba dormir en la cama que había compartido con Diana. Insomne a causa del dolor y la angustia, consciente de que el momento de rendirse y tirar la toalla se acercaba cada vez más. Unas semanas antes, habría considerado esa actitud una cobardía, pero desde entonces había tenido que asimilar varios hechos innegables. El dolor no cesaría, la aflicción no cesaría, y ciertamente su vida no se alargaría mucho en cualquier caso. Bastaba con oler los animales en descomposición para saber qué le depararía el futuro. Había oído un golpeteo, y al principio pensó que acaso fuera un ser humano, o un oso superviviente que hubiese olido su comida. Pero por entonces, el generador aún funcionaba, y bajo el resplandor de las luces con sensores de movimiento que iluminaban el camino de entrada, vio un perro pequeño y gris que, alternativamente, rascaba la puerta un momento y luego se acurrucaba en el porche. Cuando Robinson abrió, el perro, al principio, retrocedió, con las orejas hacia atrás y el rabo entre las patas. «Supongo que será mejor que entres», dijo Robinson, y el perro, sin grandes vacilaciones, entró. Robinson le puso agua en un tazón, que el animal bebió con frenesí, y luego una lata de carne con verduras en conserva Prudence, que el perro se comió de 5 o 6 enérgicos bocados. Cuando terminó, Robinson lo acarició con la esperanza de que no le mordiera. El perro, en lugar de morderle, le lamió la mano. «Tú serás Gandalf», dijo Robinson, «Gandalf el Gris». Y acto seguido se echó a llorar. Intentó convencerse de que su comportamiento era ridículo, pero no lo era. Ya no estaba solo en casa. «¿Qué noticias me traes de esa moto tuya?», preguntó Timlin. Iban ya por la segunda cerveza. Cuando Robinson terminara la suya, Gandalf y él recorrerían de nuevo los 3 kilómetros hasta la casa. No quería alargarlo demasiado. En el crepúsculo abundaban los mosquitos. Si Timlin tenía razón, pensó, serían los mosquitos, y no los humildes, quienes heredarían la tierra, si encontraban sangre que chupar. «La batería está agotada», contestó Timlin. Luego añadió, «Mi mujer me obligó a prometerle que vendería la moto cuando cumpliese los 50. Según ella, a partir de los 50
Los reflejos de un hombre son ya demasiado lentos, y eso se convierte en un peligro. ¿Y cuándo cumples los 50? El año que viene, respondió Robinson, y se echó a reír ante semejante absurdo. Esta mañana se me ha caído un diente, comentó Timlin. A mi edad, podría no significar nada, pero... ¿Ha visto sangre en el inodoro? Timlin le había explicado que ese era uno de los primeros síntomas del envenenamiento avanzado por radiación, y él sabía mucho más al respecto que Robinson. Lo que Robinson sabía era que su mujer y su hija estaban en Boston cuando las desesperadas conversaciones de paz de Ginebra terminaron en un estallido nuclear el día 5 de junio, y seguían en Boston al día siguiente, cuando el mundo se suicidó. Ahora, el litoral oriental de Estados Unidos, desde Hartford hasta Miami, se reducía básicamente a escombros. En cuanto a eso, me acojo a la quinta enmienda, dijo Timlin. Ahí viene tu perro. Mejor será que le mires las patas. Cojea un poco. Diría que de la izquierda de atrás. Pero no encontraron ninguna espina en ninguna de las patas de Gandalf. Y esta vez, cuando Timlin le tiró con delicadeza del pelo, se desprendió un puñado de los cuartos traseros. Gandalf no pareció notarlo. Los dos hombres cruzaron una mirada. Podría ser sarna, comentó Robinson por fin. O el estrés. Los perros pierden pelo por el estrés. ¿No lo sabía? Es posible. Timlin miraba hacia el oeste, más allá del lago. Tendremos una hermosa puesta de sol, aunque ahora, claro, todas son hermosas. Como cuando el Krakatoa entró en erupción en 1883. Solo que eso ha sido como 10.000 Krakatoas. Se inclinó y acarició la cabeza de Gandalf. India y Pakistán, dijo Robinson. Timlin se irguió otra vez. Bueno, sí, pero todos los demás tenían que intervenir, ¿no? Incluso los chechenos tenían unos cuantos, que transportaron a Moscú en camionetas. Es como si el mundo hubiese olvidado conscientemente cuántos países y grupos, putos grupos, tenían artefactos nucleares. O cuáles podrían ser los efectos de esos artefactos, añadió Robinson. Timlin asintió con la cabeza. Eso también. Estábamos muy preocupados por el techo de deuda, y nuestros amigos del otro lado del charco tenían puesta toda su atención en acabar con los concursos de bellezas para niños y potenciar el euro. ¿Seguro que Canadá está tan sucio como los 48 estados del sur? Es una cuestión de grados, supongo. Vermont no está tan sucio como Nueva York, y probablemente Canadá no esté tan sucio como Vermont, pero lo estará. Además, casi todas las personas que partieron hacia allí ya estaban enfermas, mortalmente enfermas. ¿Quieres otra cerveza? Será mejor que vuelva. Robinson se puso en pie. Vamos, Gandalf, es hora de quemar unas cuantas calorías. ¿Nos veremos mañana? Quizá a media tarde. Por la mañana tengo algo que hacer. ¿Dónde? Si se me permite la indiscreción. En Bennington, ahora que aún tengo gasolina suficiente para el viaje de ida y vuelta. Timlin enarcó las cejas. Quiero ver si encuentro una batería para la moto. Gandalf llegó hasta la curva del muerto por su propio pie, aunque la cojera empeoró gradualmente. Cuando llegaron allí, se quedó sentado sin más, como para contemplar la efervescente puesta de sol reflejada en el lago. Era un naranja virulento, surcado de arterias de un rojo muy intenso. El perro gimoteó y se lamió la pata trasera izquierda. Robinson se sentó un rato a su lado, pero cuando los primeros mosquitos exploradores solicitaron refuerzos, tomó a Gandalf en brazos y se puso de nuevo en marcha. Para cuando llegaron a la casa, le temblaban los brazos y le dolían los hombros. Si Gandalf hubiese pesado 4 kilos más, quizá incluso 2 más, habría tenido que dejar allí al perro e ir a buscar la camioneta. Le dolía también la cabeza, quizá por el calor, o por la segunda cerveza, o por las dos cosas. El camino de acceso bordeado de árboles que descendía hacia la casa era un cúmulo de sombras, y la propia casa estaba a oscuras. El generador había exhalado su último aliento hacía semanas. La puesta de sol se reducía ya a un violáceo mate. Subió trabajosamente el porche y dejó a Gandalf para abrir la puerta. «Vamos, chico», dijo.
Gandalf hizo lo posible por levantarse, pero se rindió. Justo cuando Robinson se agachaba para volver a tomarlo en brazos, Gandalf realizó un nuevo esfuerzo. Esta vez traspasó el umbral de la puerta y se desplomó de costado en el recibidor, jadeante. En la pared, por encima del perro, colgaban al menos 2 docenas de fotografías de seres queridos de Robinson, todos fallecidos. Ya ni siquiera podía marcar los números de Diana y Ellen para escuchar sus voces grabadas. Su propio teléfono se había agotado poco después que el generador. Pero incluso antes de eso, se había interrumpido todo servicio de telefonía móvil. Sacó una botella de agua mineral de la despensa, llenó el plato de Gandalf y luego le sirvió un poco de alimento para perros. Gandalf bebió un poco de agua, pero no comió. Cuando Robinson se puso en cuclillas para rascarle el vientre, el pelo se le cayó a puñados. «Qué deprisa», pensó, «esta mañana estaba bien». Robinson salió al cobertizo adosado a la parte de atrás de la casa con una linterna. En el lago cantó un colimbo, solo uno. La motocicleta estaba bajo una lona. Retiró la lona e iluminó sus contornos resplandecientes con el haz. Era una Fat Bob de 2014, ya con unos cuantos años de antigüedad, pero poco kilometraje. Los tiempos en que recorría 8.000 y 10.000 kilómetros entre mayo y octubre habían quedado atrás. Sin embargo, la Bob seguía siendo la moto de sus sueños, si bien en los últimos 2 años solo la había conducido en sus sueños. Refrigerada por aire, 2 ejes de levas, 6 marchas y casi 1.700 centímetros cúbicos. Y el sonido, solo las Harley sonaban así, como un trueno en verano. Cuando te detenías junto a un Chevrolet en un semáforo, el pájaro encerrado dentro tendía a poner el seguro de las puertas. Robinson deslizó la mano por el manillar. A continuación, levantó una pierna, se sentó en el sillín y puso los pies en el reposapiés. Diana había insistido cada vez más en que la vendiera, y cuando él montaba, ella le recordaba una y otra vez que por alguna razón en Vermont era obligatorio el uso del casco, a diferencia de lo que ocurría en New Hampshire y Maine, esos idiotas. Ahora podía montar sin casco si quería. No estaba Diana para sermonearlo, ni había policía de carreteras para obligarlo a detenerse. Podía montar en cuero si le apetecía. «Aunque tendría que poner mucho cuidado con los tubos de escape cuando me bajase», dijo, y se echó a reír. Entró sin tapar de nuevo la Harley con la lona. Gandalf yacía en el lecho de mantas que Robinson le había preparado, el hocico apoyado en una pata delantera. El alimento seguía intacto. «Será mejor que comas», dijo Robinson, y le acarició la cabeza. «Te encontrarás mejor». A la mañana siguiente, había una mancha roja en las mantas alrededor de los cuartos traseros de Gandalf, y aunque lo intentó, no consiguió levantarse. Cuando desistió la segunda vez, Robinson lo llevó afuera en brazos, donde Gandalf primero se quedó tendido en la hierba, y luego consiguió ponerse en cuclillas. Lo que salió de él fue un chorro de heces sanguinolentas. Gandalf se apartó a rastras de la deposición, como si se avergonzara, y se tendió mirando a Robinson lastimeramente. Esta vez, cuando Robinson lo tomó en brazos, Gandalf aulló de dolor. Enseñó los dientes, pero no mordió. Robinson lo llevó adentro y lo dejó en su lecho de mantas. Se miró las manos al erguirse y vio que las tenía cubiertas de pelo. Cuando se sacudió las palmas, el pelo flotó en el aire como algodoncillos. «Te pondrás bien», dijo a Gandalf. «Solo tienes el estómago revuelto. Debiste de encontrar una de esas malditas ardillas cuando yo no estaba atento. Quédate ahí y descansa. Seguro que cuando vuelvo ya eres otra vez el de siempre». Quedaba un medio depósito de gasolina en la Silverado, de sobra para un viaje de 90 kilómetros y de vuelta hasta Bennington. Robinson decidió pasar antes por Woodland Acres para ver si Timlin necesitaba algo. Encontró a su último vecino sentado en la mecedora en el porche del Verónica. Estaba sumamente pálido y se le habían formado bolsas amoratadas bajo los ojos. Cuando Robinson le contó lo de Gandalf, Timlin asintió. «Yo me he pasado casi toda la noche en pie,
corriendo al baño. Debemos de haber pescado el mismo virus. Sonrió para mostrar que lo decía en broma, aunque no tenía mucha gracia. No, dijo, no necesitaba nada de Bennington, pero tal vez Robinson pudiera pasarse por allí de vuelta. Tengo una cosa que quizá necesites, dijo. El viaje a Bennington fue más lento de lo que Robinson preveía, porque la carretera estaba plagada de coches abandonados. Eran ya casi las 12 del mediodía, cuando se detuvo en el estacionamiento delantero de Kingdom Harley Davidson. La vidriera estaba rota y se habían llevado todos los modelos expuestos, pero en la parte de atrás quedaban muchas motos. Estas eran a prueba de robo, gracias a cables de acero envueltos en plástico y robustos candados. A Robinson eso le daba igual, él solo quería robar una batería. La Fat Bob en que se fijó era 1 o 2 años más nueva que la suya, pero la batería parecía idéntica. Fue en busca de su caja de herramientas a la parte de atrás de la camioneta y comprobó la carga de la batería con su Impact. El potenciómetro había sido regalo de su hija hacía 2 cumpleaños. Se encendió el indicador verde. Extrajo la batería, entró en el local y encontró una selección de mapas. Utilizando el más detallado para localizar las carreteras secundarias, consiguió estar de regreso en el lago a las 3. Vio muchos animales muertos, incluido un alce descomunal junto a los peldaños de cemento de una caravana. En el jardín de césped silvestre de esa caravana habían clavado un letrero pintado a mano. Solo 3 palabras. Pronto, el cielo. No había nadie en el porche delantero del Verónica, pero cuando Robinson llamó a la puerta, Timlin gritó que pasara. Lo encontró sentado en el salón, ostentosamente rústico, más pálido que nunca. Sostenía en una mano una servilleta enorme de hilo, manchada de sangre. Frente a él, en la mesita de centro, había 3 objetos. Un libro de fotografías titulado Las bellezas de Vermont, una aguja hipodérmica llena de líquido amarillo y un revólver. Me alegro de que hayas venido, dijo Timlin. No quería marcharme sin decirte adiós. Robinson tomó conciencia de lo absurda que era la primera respuesta que accedió a su mente. No nos precipitemos. Y guardó silencio. Se me han caído 5 o 6 dientes, explicó Timlin. Pero ese no es el mayor problema. En las últimas 12 horas, poco más o menos, tengo la impresión de haber expulsado casi todos mis intestinos. Lo extraño es que me duele muy poco. Las hemorroides que padecí a los 50 años fueron peores. El dolor llegará. He leído más que suficiente para saberlo. Pero no pienso quedarme aquí tanto tiempo como para experimentarlo en toda su plenitud. ¿Has conseguido la batería que buscabas? Sí, contestó Robinson, y se sentó pesadamente. Demonios, Howard. No sabe cuánto lo siento. Te lo agradezco. ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras? Físicamente, bien. Aunque eso no era ya del todo cierto. Varias manchas rojas que no parecían quemaduras de sol asomaban en sus antebrazos. Y tenía otro en el pecho, por encima del pezón derecho. Le picaban. Además, había retenido el desayuno, pero su estómago no parecía contento con él, ni mucho menos. Timlin se inclinó y tocó la jeringa. Demerol. Pensaba inyectármelo y después mirar las fotografías de Vermont hasta... Pero he cambiado de idea. El arma servirá, creo. Toma tú la jeringa. No estoy del todo preparado. No es para ti, es para el perro. No se merece sufrir. Al fin y al cabo, no fueron los perros quienes fabricaron las bombas. Puede que solo se haya comido una ardilla, respondió Robinson, no muy convencido. Los dos sabemos que no es eso. Aunque lo fuera, los animales muertos contienen tal cantidad de radiación que sería como tomar una cápsula de cobalto. Es asombroso que haya durado tanto. Da gracias por el tiempo que lo has tenido a tu lado. Una pequeña bendición. Eso es un buen perro. Ya lo sabes, una pequeña bendición. Timlin lo observó atentamente. No llores por mí. Si lloras, lloraré yo también.
así que llévalo como un hombre. Hay otra caja de 6 baht en la nevera. No sé por qué me he molestado en ponerla ahí, pero es difícil perder los viejos hábitos. ¿Por qué no traes una para cada uno? Es mejor una cerveza caliente que nada. Brindaremos por Gandalf. También por la batería nueva de tu moto. Entre tanto, necesito ir a soltar lastre, aunque poco lastre me queda por soltar. Robinson fue por la cerveza. Cuando regresó, Timlin había desaparecido y siguió ausente durante casi 5 minutos. Volvió lentamente, con algo en las manos. Se había quitado el pantalón y llevaba una toalla ceñida a la cintura. Dejó escapar un leve grito de dolor al sentarse, pero tomó la lata de cerveza que Robinson le tendió. Brindaron por Gandalf y bebieron. La bada estaba caliente, desde luego, pero nada mal. Al fin y al cabo, era el rey de las cervezas. Timlin tomó el arma. «El mío será el clásico suicidio victoriano», dijo, aparentemente complacido ante la perspectiva. «El cañón en la sien, la mano libre sobre los ojos. Adiós, mundo cruel». «Yo me voy con la música a otra parte», dijo Robinson sin pensar. Timlin se rió de buena gana, contrayendo los labios y dejando a la vista los pocos dientes que le quedaban. «Te entiendo, pero para nosotros se acabó la música. ¿Te he contado alguna vez que de joven me atropelló una camioneta? De esas que los ingleses llaman repartidoras de leche». Robinson negó con la cabeza. «Fue en 1957. Tenía 15 años. Iba a pie por una carretera rural de Michigan, camino de la Estatal 22, donde esperaba encontrar a alguien que me llevara en autostop a Traverse City para asistir a una sesión doble de cine. Estaba fantaseando con una chica de mi clase, de piernas largas y preciosas, y me aparté de la relativa seguridad del arcén. La camioneta rebasó un cambio de rasante, iba muy deprisa y me embistió de pleno. Si hubiese llevado toda la carga, seguramente yo habría muerto, pero como iba vacía, pesaba mucho menos, y eso me ha permitido vivir hasta los 75 años y experimentar lo que es cagar mis propias tripas en un inodoro en el que ya no puede tirarse de la cadena». No parecía haber una respuesta adecuada para eso. Vi un destello de sol en el parabrisas de la camioneta, cuando asomó desde el otro lado del cambio de rasante, y después, nada. Creo que sentiré poco más o menos lo mismo cuando la bala entra en mi cerebro y echa a perder todo lo que he pensado o experimentado. Alzó un dedo en ademán profesoral. Solo que esta vez, la nada no dará paso a algo. Solo un destello, como el sol en el parabrisas de una camioneta, seguido de nada. La idea me resulta sobrecogedora y al mismo tiempo de lo más deprimente. «Quizá debería aguantar un poco más», sugirió Robinson. «Tal vez podría...». Timlin aguardó cortésmente con las cejas enarcadas. «Mierda, qué sé yo», dijo Robinson, y a continuación, para su propia sorpresa, vociferó. «¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho esos hijos de puta?» «Sabes de sobra lo que han hecho», dijo Timlin. «Y ahora nosotros convivimos con las consecuencias. Sé que quieres a ese perro, Peter. Es un desplazamiento del afecto, lo que los psiquiatras llaman histeria de conversión. Pero aceptamos lo que tenemos. Y si tenemos medio cerebro, damos gracias. Así que no vaciles. Clávale la jeringa en el cuello y clávasela con fuerza. Agárralo por el collar. No sea cosa que respingue». Robinson dejó la cerveza. Ya no le apetecía. «Estaba bastante mal cuando me fui. Quizás ya esté muerto». Pero Gandalf no había muerto. Alzó la vista cuando Robinson entró en el dormitorio y meneó la cola 2 veces contra el lecho de mantas ensangrentadas. Robinson se sentó a su lado, le acarició la cabeza y pensó en el destino del amor, que era en realidad tan sencillo cuando uno lo miraba de frente. Gandalf apoyó la cabeza en la rodilla de Robinson y lo miró. Robinson sacó la jeringa del bolsillo de la camisa y retiró el protector de la aguja. «Eres un buen chico», dijo, y sujetó a Gandalf por el collar como Timlin le había indicado. Mientras hacía acopio de valor para llevarlo a cabo, oyó un disparo.
El sonido fue leve a esa distancia, pero con el lago tan silencioso era imposible confundirlo con otra cosa. Se transmitió a través del aire caliente del verano. Disminuyó, intentó reverberar, no lo consiguió. Gandalf enderezó las orejas, y a Robinson se le ocurrió una idea, tan reconfortante como absurda. Quizá Timlin se equivocaba en cuanto a la nada. Era posible. En un mundo donde uno podía alzar la vista y ver una vía eterna de estrellas, supuso que todo lo era. Quizá. Gandalf todavía lo miraba cuando introdujo la aguja. Por un momento, los ojos del perro permanecieron brillantes y alertas. Y durante el momento interminable que ese brillo tardó en apagarse, Robinson se habría echado atrás, si hubiera podido. Se quedó allí sentado en el suelo durante largo rato, con la esperanza de que ese último colimbo cantara una vez más, pero no cantó. Al cabo de un rato salió al cobertizo, buscó una pala y cavó un hoyo en el jardín de su mujer. No era necesario hacerlo muy profundo. Ningún animal iba a desenterrar a Gandalf. Cuando Robinson despertó a la mañana siguiente, notó un sabor a cobre en la boca. Cuando levantó la cabeza, notó que la mejilla se le despegaba de la almohada. Durante la noche le habían sangrado la nariz y las encías. Era otro día magnífico, y pese a ser todavía verano, el primer color empezaba a teñir furtivamente los árboles. Robinson sacó su Fat Bob del cobertizo y sustituyó la batería agotada, trabajando despacio y con cuidado en medio de aquel profundo silencio. Cuando acabó, accionó el interruptor. La luz verde del punto muerto se encendió, pero vaciló un poco. Apagó el interruptor, apretó las conexiones y probó de nuevo. Esta vez la luz permaneció estable. Pulsó el contacto y aquel sonido, el trueno en verano, hizo añicos el silencio. Se le antojó sacrílego, pero, por extraño que pareciera, en un buen sentido. Robinson no se sorprendió cuando acudió a su memoria su primer y único viaje para asistir a la concentración anual de motocicletas de Sturgis, en Dakota del Sur, en 1998, un año antes de conocer a Diana. Recordó el momento en que bajaba lentamente por Junction Avenue en su Honda GB500, una carroza más en un desfile de 2000. El rugido combinado de todas ellas, tan estendoso que casi parecía algo físico. Esa noche, más tarde, se encendió una hoguera y sonó una interminable sucesión de Rolling Stone, AC/DC y Metallica, a través de amplificadores Marshall apilados en una especie de Stonehenge. Chicas tatuadas bailaban en topless a la luz del fuego. Hombres barbudos bebían cerveza en extraños cascos. Niños con calcomanías en la piel corrían por todas partes agitando bengalas. Había sido aterrador y asombroso y magnífico. Todo lo que era bueno y malo en el mundo reunido en el mismo sitio y con total concentración. En lo alto, aquella vía de estrellas. Robinson aceleró la Fat Bob. Luego soltó el puño del acelerador. Aceleró y soltó. Aceleró y soltó. El denso olor de la gasolina recién quemada inundó el camino de acceso. El mundo era una mole moribunda, pero el silencio había sido expulsado, al menos de momento. Y eso era bueno. Eso era fabuloso. «Púdrete, silencio», pensó. «Así se pudran tú y el caballo en el que vas montado. Este es mi caballo de hierro. ¿Te gusta?» Accionó el embrague y con el pie puso la primera. Enfiló el camino de acceso. Torció a la derecha y puso la segunda y después la tercera. La carretera era de tierra, con baches en algunos sitios, pero la moto los superó con facilidad. Robinson flotaba en el asiento. La nariz le manaba otra vez. La sangre corrió por sus mejillas y formó una estela de gruesas gotas a su espalda. Tomó la primera curva y luego la segunda, inclinándose mucho, y subió a cuarta al llegar a una breve recta. La Fat Bob tenía ganas de marcha. Había pasado demasiado tiempo acumulando polvo en aquel maldito cobertizo.
A su derecha, Robinson veía con el rabillo del ojo el lago Pocomtac, quieto como un espejo, y el sol trazaba en la superficie azul una senda de color amarillo dorado. Robinson lanzó un grito y agitó el puño en dirección al cielo, al universo, antes de volver a empuñar el manillar. Delante tenía el giro cerrado donde estaba el cartel que advertía: «Conduzca con cuidado», para indicar la inminencia de la curva del muerto. Robinson apuntó hacia el cartel y aceleró a fondo. Le dio el tiempo justo.